Hola gente. Bien, hoy me gustaría hablar sobre un tema que en primer lugar puede servir mucho para quienes tienen ansiedades o angustias. Probablemente todos vivimos eso, pero tal vez hay algunas personas que lo sufren de una manera más crónica y en segundo lugar es una reflexión que la van a entender especialmente quienes tengan al menos algún contacto con los argumentos y razonamientos de Tomás de Aquino, tanto con las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, como también con todo lo que tiene que ver con la deducción de los atributos o las características que según esos razonamientos debería tener Dios. El tema de hoy es un derivado lógico de esto último, es una conclusión que se desprende de esa temática y como pongo en el título, el tema es la relación del individuo con la providencia. Para hablar sobre esto voy a tomar como referencia el texto Abandono confiado a la divina providencia de Claudio de la Colombière. Este autor fue un católico, jesuita, sacerdote y misionero, considerado santo por la Iglesia católica y que además realizaba este tipo de escritos. Como los que me siguen saben si ven mis videos, yo soy bastante defensor del catolicismo, por lo que podríamos llamar su legado o la herencia, especialmente relacionando esto con el tema de la hispanidad, aunque no soy de considerarme católico por una serie de pequeñas dudas o diferencias que además creo que ofenderían a varios católicos, y entonces prefiero mantenerme al margen, pero esta reflexión me parece interesante y quiero compartirla en el canal. Lo primero que nos empieza diciendo el autor es que estas ideas son una verdad consoladora, algo que puede servir justamente para tener ánimo, especialmente en medio de los malos momentos. Y esa verdad es que, excepto aquello que es considerado pecado y sus consecuencias, todo lo que está por fuera de eso y nos ocurre en la vida tiene que ser voluntad divina. Es decir, pongo un ejemplo comparativo sencillo. Si yo en este momento como hasta mucho más que la saciedad, y mientras que estoy realizando esa acción me pierdo alguna oportunidad, o si producto de esa acción mañana me siento mal en mi cuerpo, no puedo decir que eso sea voluntad divina porque yo mismo fui por ese camino y dentro de las categorías que tiene el catolicismo estaría probablemente cometiendo el pecado de la gula, ¿sí? Ahora, si yo trato de ser una persona honesta, sincera, hacer el bien, buscar la verdad, y hoy salgo a la calle y me pasa algo bueno o algo malo, me encuentro con algo, me cruzo con alguien o se me ocurre una determinada idea o cualquier suceso de ese estilo como los que estoy diciendo, en ese caso sí podríamos considerarlo voluntad divina. ¿Por qué podríamos tener esa consideración según lo que se dice en ese texto? Y acá es donde se nota que esto es un derivado lógico de los razonamientos que mencioné antes. Si nosotros aceptamos que Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, y además es omnisapiente, es decir, todo lo sabe, eso significa que no puede haber nada por fuera de su conocimiento, no pueden estar ocurriendo cosas de las cuales Él no esté al tanto o no las sepa. Y además, bajo esa premisa, Dios rige a su creación, todo lo ve, todo lo sabe, y todo lo puede dentro de lo que son las leyes naturales y sus posibilidades. Aquello que nos ocurre, por más que desde nuestra perspectiva humana pueda ser considerado una tragedia, porque muchas veces nos pasan cosas que consideramos cuestiones dramáticas, si nosotros tenemos en cuenta estos razonamientos, tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que ser voluntad divina por parte de un Dios que tiene poder para causar lo que nos está ocurriendo o para frenar, pero prefiere que eso ocurra. Todo lo sabe y por lo tanto tiene que saber mejor que nosotros por qué eso ocurre. Y además también podemos deducir que tiene que ser benevolente,
con lo cual lo que nos ocurre también tiene que ser visto como parte de un bien mayor, un bien superior que se está construyendo paso a paso. Esto es comparable a, por ejemplo, cuando tenemos un determinado objetivo, pero ese objetivo puede implicar, por ejemplo, aburrirse muchísimo estudiando. O sea, se pasa por un mal momento, pero para llegar a un bien mayor. Esa explicación sería comparable a lo último que mencioné. Para ejemplificar esto, Claudio de la Colombière usa casos muy concretos y que en mi opinión están bien elegidos, desde casos muy básicos o muy cotidianos, podríamos decir, pasando por otros muy sensibles y llegando también a situaciones que pueden ser vistas como dilemas filosóficos. Dentro de lo básico puede estar el caso de salir a la calle y que un atolondrado nos haga perder unos segundos porque se tropieza con nosotros. Dentro de los ejemplos muy sensibles puede estar el fallecimiento de un hijo, por ejemplo cuando es muy pequeño, o el hecho de repente sufrir una enfermedad que aparece y que la sufrimos durante mucho tiempo. Y las situaciones que pueden ser vistas como dilemas filosóficos aparecen cuando el autor habla de qué es lo que pasa con el mal que nos puede causar una persona que, por ejemplo, nos tiene ira o envidia y nos causa algo malo. ¿No está esa persona cayendo en lo que consideramos o en lo que dentro del catolicismo se considera pecado? ¿Es eso voluntad divina? Como digo, aparece en este caso una especie de dilema filosófico y la respuesta del autor está muy apoyada sobre la definición del mal que se da desde el tomismo, porque si consideramos que el mal es ausencia de bien, que el mal aparece allí donde no hay bien, entonces desde esa visión no sería Dios el inspirador del mal, pero al ser omnipotente, o sea, todo lo puede, podría evitar que ocurra ese mal y sin embargo no lo hace. Y no lo hace porque al ser omnisapiente, es decir, al saberlo todo, tiene que saber mejor que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, por qué esa situación tenía que ocurrir. Además de estos, también se dan otros ejemplos que pueden entrar cada uno en estas categorías que vengo nombrando. Otra categoría que también me parece valiosa, que se da como ejemplo, son casos a gran escala. No solo lo que nos ocurre a nivel individual, sino también a nivel general. ¿Qué pasa si mañana sabemos que algo se está dirigiendo a la Tierra y puede que termine con todo lo que hay en este planeta? No está por pasar eso, pero ¿qué pasaría si un día nos enteramos que repentinamente va a ocurrir? Según los razonamientos que vengo mencionando a lo largo del video, no tenemos otra opción lógica más que verlo como que es voluntad divina. Si un día estamos en otra perspectiva y logramos verlo todo, entonces ahí tendríamos la posibilidad de entender especialmente los males que sufrimos o, como lo dice el autor, las cruces que cargamos. Si uno asume que Dios es benevolente, debido a los razonamientos que vengo mencionando, entonces no solo bastaría con aceptar que ciertas cosas están pasando y son voluntad divina, sino que también uno tendría que incluso confiar. De hecho, el autor dice que sería ingrato el desconfiar. Esto a mí, en lo personal, si bien no soy un experto en todas las partes bíblicas y en su significado, me hace acordar al menos a dos partes. Una de ellas es cuando, si no me equivoco, Jesús está en la noche anterior a todo lo que le va a ocurrir, ¿sí? Y está bastante ansioso, bastante tenso, bastante preocupado, y si no me equivoco, tiene un momento a solas en el cual pide a Dios que, si es posible, pase de él ese cáliz. Entiendo yo como diciendo que no quiere tener que vivir el trago amargo que ve que se le está viniendo. Pero, si no me equivoco, enseguida lo complementa diciendo que, bueno, que después de todo se haga la voluntad de Dios. Entonces, creo que en ese caso está como encapsulada esta idea
que habla Claudio de la Colombière. Pero la otra parte bíblica, a la que también me hace acordar, sobre todo en esto último de que uno tendría que confiar en lo que ocurre, la otra parte me hace acordar a cuando Pedro está caminando sobre las aguas y en un momento logra caminar, pero después desconfía y se empieza a hundir. Volviendo al texto del autor. Frente a las tragedias, frente a las desgracias, desde esta perspectiva, no queda otra opción que aceptarlas como lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar. No hubo otro camino, tenía que ser así. Y entonces el autor dice que, entre otras cosas, a la persona que entiende esto, no le queda otra opción que desear incluso lo que tiene que ocurrir, es decir, desear que ocurra lo que tenga que pasar. Uno tiene sus propios objetivos, pero si entiende todos los puntos que venimos diciendo, entonces termina queriendo que pase lo que tenga que pasar, que en última instancia sería causa divina. También derivado de esto último es que se llega a la idea de que quien comprenda y asimile todo esto de verdad realmente puede ir generando dentro de sí mismo una seguridad, una cierta paz, una confianza que le permite no ser fácilmente inquietado. Se iría afianzando una cierta imperturbabilidad. También nos permitiría reducir nuestras quejas y lamentos por lo que nos toca vivir, y también seríamos mucho más agradecidos por las cosas buenas que nos vienen o que nos suceden, ya sea cuando nosotros acompañamos al devenir de los acontecimientos poniendo nuestro esfuerzo y nuestra constancia, así como cuando sin darnos cuenta nos sorprenden buenas noticias o sucesos que no están bajo nuestro control, pero que nos pueden alegrar la vida. Uno tiene que hacer, desde la perspectiva propia, todo lo mejor que puede. Tiene que intentar ser cumplidor, responsable, ¿sí? Pero entendiendo que al final va a suceder lo que tenga que suceder, a veces de una forma totalmente inesperada, y a este devenir de los acontecimientos los tenemos que entender como voluntad divina, porque todos estos razonamientos derivados del tomismo nos permiten verlo de esa manera, excepto que uno fuera capaz de refutar esos argumentos. Pero dentro de lo que es el mundo académico y demás, parecen estar sin refutar esos argumentos. En redes sí que hay una idea de que todo eso ya fue dejado atrás, pero hasta donde entiendo, dentro de los ambientes más serios en donde se da vuelta alrededor de esos temas, parecen estar sin refutar. Algunas conclusiones. Personalmente creo que esto es a lo que muchos intentan llegar cuando entran dentro de estos ambientes que ahora están muy de moda acá en las redes, del estoicismo. Pero para mí, en este caso, lo que se explica desde esta perspectiva católica y lo que explica este autor tiene como un plus que para mí lo hace un poco más completo, porque hace entrar en juego la cuestión de la trascendencia. Otra parte que me parece importante decir como conclusión es lo del esfuerzo propio que uno tiene que seguir poniendo en juego, es decir, que uno pueda llegar a entender que en una cierta medida todo está regido por algo superior, no debería hacernos llegar a la conclusión de que entonces no tenemos que hacer nada por nosotros mismos. Uno, como dije ya antes en el video, tiene que seguir poniendo su parte correctamente. De todas formas, y este es el tercer punto de la conclusión, no me quiero poner a mí mismo como un ejemplo, porque no sé hasta qué punto yo logro tener siempre claras estas ideas. Lo que sí puedo decir, siendo autorreferencial, es que para mí a este tipo de temas, esto ya lo dije en el video sobre Viktor Frankl, conviene mucho empezar a darles vuelta de una forma bastante constante para ir asimilándolo, porque si no te lo encontrás, te puede caer bien, puede ser una información motivacional, pero después te lo olvidás. Y en ese caso, poniendo eso como ejemplo, yo sí noto
una mejora a largo plazo en mi vida, en mi carácter, ¿sí? Entonces puede que sea solo mi experiencia o puede que también se aplique a otros. Pero lo que definitivamente no me da resultado para mi ánimo o cuestiones así es encontrarme con una información un día y después olvidarme. ¿Se entiende? Me doy cuenta que eso no tiene un buen efecto, o sea, de hecho, simplemente no tiene, deja de tener efecto, porque se me olvida, se me va. De manera que, bueno, estas son las conclusiones. Pueden dejar lo que piensan en comentarios. Es un tema que hay que ir analizándolo lentamente. Lo traté de explicar por partes de la forma más sencilla que se me ocurre. Así que, bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.